Desde los primeros meses del 2020 nos encontramos atravesando una pandemia a nivel global por la expansión del nuevo coronavirus. Eso ha provocado grandes cambios en nuestra cotidianidad, en la rutina de la población de Argentina. Se han establecido medidas con la finalidad de preservar la salud de las personas y no contraer enfermedades a raíz de la COVID-19. Una de estas medidas ha sido el aislamiento obligatorio, donde la mayor parte de la sociedad debía quedarse en su casa y solo salir por determinadas cosas para lo considerado indispensable, es decir, realizar las compras y algunos trabajos esenciales. Quienes no entraban dentro de esa categoría debían optar por otras modalidades no presenciales. Así es como millones de niños y niñas a lo largo de todo el país han transitado su escolaridad mediante tecnologías digitales. Y más allá de las desigualdades sociales que esto implica, lo que nos interesa particularmente en esta investigación es comprender cómo estas situaciones de encierro y poca interacción social afectan a la salud mental. Tras un año de la pandemia, en marzo de 2021, UNICEF publicó los resultados del impacto emocional de los niños y niñas de entre 0 a 6 años de edad en Argentina. Este documento, en primer momento, enmarca cómo se ha encarado la pandemia a las infancias, es decir, cómo los adultos les han explicado la situación. Entre los dichos de los mayores se puede escuchar que es peligroso salir a la calle, es como la Tercera Guerra Mundial, que tenemos un enemigo invisible que nos ataca, que la vecina está sola y no tiene ayuda, que el encierro es obligatorio, que esta enfermedad no hace diferencias, que los abuelos están en riesgo, que en todo el mundo hay enfermos y muertos, y entre otros discursos cotidianos que los niños y las niñas interpretan literalmente. La primera infancia necesita de adultos que los contengan y los cuiden adecuadamente. Desde los primeros años de vida, los niños y las niñas son capaces de observar y reconocer el estrés de los adultos. Incluso pueden llegar a preguntar de forma directa qué es lo que está pasando y dependiendo de esa respuesta, reaccionar emocionalmente a ella, con tristeza, con miedo, con preocupación o enojo. A su vez pueden preocuparse por su propio bienestar y el de sus seres queridos. UNICEF menciona que varias investigaciones sobre desastres ambientales indican que los niños y las niñas son más vulnerables que los adultos al impacto emocional referido a situaciones o eventos traumáticos que invaden nuestra cotidianidad. En este caso, la COVID-19 y las medidas que se tomaron frente a ella se tomaron de forma abrupta y sin lograr una adaptación. Esto ha generado desequilibrios y efectos negativos en la salud mental y el bienestar de las personas. Encuestas realizadas por organizaciones revelaron que poco más del 40% de los hogares con niños y niñas de hasta 6 años manifiestan que han sufrido alteraciones de comida, el 42% alteraciones de sueño y el 15% alteraciones de la comunicación. Un par de meses después, en mayo de 2021, UNICEF publicó otro estudio brindando información sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes de entre 3 a 18 años de edad. Priorizaron la escucha y comprensión de testimonios y experiencias de 780 personas en 6 conglomerados urbanos pertenecientes a las 6 regiones del país. Las muestras arrojaron que al comienzo de la cuarentena, los niños, niñas y adolescentes de Argentina habían desarrollado mayores capacidades para imaginar, jugar y crear, a pesar de no poseer lugar para ello en sus casas. Esto sirvió como escudo protector de la salud mental, al menos por un tiempo. Luego comenzaron a sentirse irritados y cansados. Como respuesta a ello, la Organización para las Infancias promovió espacios lúdicos y artísticos donde pudieron expresar. En primer lugar, en el ámbito familiar, las infancias expresaron un mayor apego hacia su figura materna, central en el proceso de cuidado. Sin embargo, la falta de intimidad generó malestar y dificultad en la construcción de la autonomía. Otro punto a tener en cuenta en el ámbito escolar,
La escuela para ellos y ellas significa disminuir emociones como la angustia, la soledad, el enojo, la irritabilidad, la tristeza, los cambios en el sueño y la alimentación. La educación a través de plataformas virtuales ha generado malestar y cansancio por la cantidad de tareas que no logran comprender o resolver, por falta de dispositivos o acceso a internet. Es por eso que las infancias desean volver a las aulas, regresar a la presencialidad escolar. A su vez, desean poder salir, anhelan visitar espacios públicos, irse de vacaciones, visitar familiares. El último estudio que relevamos de UNICEF fue publicado el 5 de octubre de 2021, que analiza los efectos nocivos de la pandemia en la salud mental de las infancias y las adolescencias. Es a nivel global, pero nosotras lo tenemos en cuenta porque aborda los ejes de infancia, salud mental y pandemia. Por eso lo consideramos relevante. Este informe tiene la finalidad de fundamentar el por qué es importante el reconocimiento. Para ello se recabaron datos de diferentes aspectos que le involucran. Por un lado, respecto a la alimentación, se expresa que algunos de los primeros factores de riesgo para la salud mental de los niños y las niñas es el bajo peso, conocer la salud mental como una problemática social, ya que por años se ha mantenido al margen y no se le ha brindado relevancia. Para ello se recabaron datos de diferentes aspectos que le involucran. Por un lado, respecto a la alimentación, se expresa que algunos de los primeros factores de riesgo para la salud mental de los niños y las niñas es el bajo peso al nacer, la desnutrición maternal, la salud mental de la madre y la paternidad adolescente. Se estima que el 15% de los infantes a nivel global nacen con bajo peso y alrededor de su infancia poseen una mala alimentación. El 29% no tiene una diversidad alimentaria mínima. Por otro lado, en los países menos desarrollados, se estima que el 83% de los niños y las niñas son víctimas de maltrato infantil por parte de sus familias y el 22% está sometido a trabajo infantil. Muchas veces la escuela para estos niños y niñas en estas situaciones suele ser sinónimo de refugio. Algunas de las instituciones educativas estatales de Argentina incluyen comederos y por algunas horas significan un lugar de contención y protección para las infancias. Sin embargo, no todas están exentas de violencia y ocurren hechos de maltrato infantil y abusos. Según un informe de UNICEF, las personas con alguna discapacidad física o mental son quienes más se ven afectados por esto.